Que el amor y la paz de Jesucristo sean vuestros corazones. Espero que cada día estén buscando más de la presencia del Espíritu Santo, porque los tiempos se acortan, la puerta se estrecha, el camino se hace más angosto. Sin más preámbulo, abran sus Biblias en Mateo 7:21, y la palabra de Elohim se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos los que escuchan este pasaje en Mateo 7:21 dicen, gracias a Dios, ahí habla de los ministros, no habla de nosotros las ovejas. Pero si busca su Biblia en Lucas 13:22 dice la palabra de Jesucristo que esta es para usted también. Y esta es para todos y esta incluye las ovejas, porque tenemos que hacer caso de lo que dice Jehová. Dice así: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, y a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente al occidente, del norte al sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pido en este momento que abras todo corazón y toda mente, Señor Jesús, para que tu palabra santa llegue y haga el propósito que para ella fue escrita. Padre Celestial, te pido que no me permitas dañar tu palabra. Te pido que sea la voz del Espíritu Santo que salga en la boca de tu siervo. Y toda persona que escuche este pequeño estudio, Señor Padre Celestial, cámbiale su pensar, su caminar. Y si hay sangre en sus manos, te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que lo laves con tu sangre preciosa, para que así empiece a caminar de nuevo bajo la dirección que has establecido que nosotros siguiéramos. Amén. Sin más preámbulo, esta era una serie de estudios que denominé ¿por qué no hacemos lo que realmente dice Dios en su palabra? En el tema número 1 era el diezmo. El tema número 2 es el tema de los pastores les da miedo hablar. El tema 3, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 4, el verdadero arrepentimiento. El 5, el ayuno. El 6, la oración. El 7, juicio contra las hijas de Eva. Y el 8, la gran verdad mal utilizada. Yendo al libro de Amós 4, este tema lo denominé en dos partes. Uno que va a ser el juicio contra las hijas de Eva, y el otro, una gran verdad mal utilizada. Con las palabras que comienza el capítulo 4 del libro de Amós, oíd estas palabras, nos indica que estamos ante el segundo, el cual, y de forma genérica, vamos a titular, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La frase es la conclusión del discurso. Una profecía que se divide en dos partes principales. El juicio contra las mujeres de Samaria en Amós 4:1, verso 3. La paciencia de Dios para su pueblo Israel en Amós 4:4 al 13. El juicio contra las mujeres poderosas de Samaria. En Amós 4:1-3. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria,
que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí viene sobre vosotras días en que os llevará con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por la brecha una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Esta primera parte está dirigida a las mujeres de Samaria, pero no a todas, sino a un grupo muy concreto, a las poderosas, es decir, a las esposas de los gobernantes, de los altos funcionarios y de los dueños de las grandes fincas agrícolas, de los ricos comerciantes. Ahora bien, ¿por qué a ellas? Porque estos 3 versos están directos, evidentemente no es una misoginia o algún tipo de rechazo a la mujer por ser mujer. La razón está sencillamente en que este grupo en concreto estaba actuando como un verdadero poder en la sombra, y no precisamente para el bien. No tenía el poder en el sentido de que eran quienes tomaban las decisiones, no dictaban sentencia, no contrataban, no despedían jornaleros, no comerciaban. Sin embargo, a través de la influencia que ejercían, se convertían en responsables de mucho de lo que estaba sucediendo en ese momento. En más de una ocasión, medio en serio, medio en broma, he escuchado el siguiente comentario: en mi casa mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello. En mi casa soy yo la que lleva los pantalones. O en mi casa mi marido es el último que toma la decisión o la última palabra, que es decir sí, mi amor, sí, cariño, x cosas. De entrada, esta frase debería generar más que una sonrisa y ser entendida como una broma, pero no era así en el caso de Samaria. Examinemos brevemente los versos. Un verdadero poder en la sombra. Amós 4:1. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Lo primero que llama la atención en esta expresión, vacas de Basán. Basán era un territorio del norte de Israel, rico en pastos y conocido por su ganado. Bien criado, esta imagen, las vacas que pastan indiferentes, ocupadas solo en comer y engordar, se utiliza para describir a las mujeres de Samaria. Mujeres que solo se ocupaban de sí mismas, que amaban el lujo, la opulencia y el placer. La frase que dice a vuestros señores, es decir, maridos, traed y beberemos, indica que a fin de mantener este estilo de vida, incitaban a sus maridos a oprimir y hacer injusticia a los pobres e indefensos, que el profeta habla de los esposos como vuestros señores. Es una fina ironía. En realidad, estos terminaban siendo marionetas para el mal en sus manos. Pongan mucha atención a la manipulación que hay aquí, que nuestro Padre Celestial nos está dejando por un caso esté sucediendo en su casa. Pero Dios, que ve todas las cosas, las visibles y las ocultas, no solo veía a estos maridos actuando injustamente de su propia voluntad, sino también a estas mujeres presionando y empujando con el fin de satisfacer los propios deseos. Es por esto que se dirige a ellas con palabras tan duras. En Amós 4:2-3 dice lo siguiente: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí viene sobre vosotras días en que os llevará con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Reitero lo dicho. En Amós 4:2-3 dice lo siguiente: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí viene sobre vosotras días en que os llevará con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Jehová, el Señor, juró por su santidad. Normalmente cuando un individuo jura, a lo que quiere transmitir es el máximo de solemnidad o certeza a sus palabras, y para hacerlo se apela a algo o a alguien más grande que sí mismo.
habiendo nada ni nadie más grande que Dios, vemos en repetidas ocasiones jurar por sí mismo. En Hebreos 6:13 dice lo siguiente: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El hecho de que en este caso jure por su santidad, es decir, por sí mismo, pero resaltando el aspecto de la pureza, rectitud y justicia que le caracteriza, nos ilustra lo especialmente abominable para Dios de este tipo de comportamientos. La mención a los ganchos de carne, a los anzuelos de pescadores, nos transmite la idea de la violencia con que actuarían los asirios sin contemplaciones de ningún tipo. En el verso 3 contiene otra imagen muy gráfica: saldréis por las brechas, una tras otra, haciendo referencia a la imagen con que empezó la profecía: oíd vacas de Basán. Ahora Amós ve a esas mujeres como que si fueran vacas que son sacadas del cercado, siendo aguijoneadas y saliendo atadas una a una por las brechas abiertas en los muros de Samaria. Con respecto a la frase, y seréis echadas del palacio, es interesante la siguiente observación, que el texto lo que dice es arrojadas al Armón, siendo Armón lo que los lingüistas llaman un aspa legomena, dicho solamente una vez, es decir, una palabra que solo aparece aquí en la Biblia. De ahí la dificultad para traducirla. Por eso muchas versiones de la Biblia optan por dejarla tal cual. Será arrojadas al Armón, reconociendo que el Armón es difícil de traducir. Otros lo identifican con el monte de Hermón, otros con las montañas de Armenia, como la Biblia la Peshitta. La Reina Valera lo traduce en palacios. Usando bien nuestra capacidad para influir, para determinar con estos versículos, destacamos dos lecciones muy importantes. Primero, que Dios ve todas las cosas, ve al que actúa ejecutando mal o la injusticia, pero también las manos ocultas, el poder de la sombra, sin dejar verse así ni sentir. En otras palabras, el instinguidor, sea quien sea, este hombre o mujer que hace influencias malas con los demás creyentes, no importa quién sea, el que piensa que jamás será descubierto, debe saber que su actuar es especialmente abominable para el Señor, que no se escapa a su mirada y menos a su juicio. Por otro lado, y dando la vuelta a la situación, estos versos nos hacen recordar el enorme poder que tienen muchas mujeres para influir, para bien o para mal, en la vida de los hombres. Por tanto, la gran responsabilidad que adquieren delante de Dios, ¿sujetaremos esta capacidad a su voluntad o la usaremos para la satisfacción de nuestros intereses? Cada uno debe examinarse a sí mismo o a sí misma y darse respuesta delante del Señor. Un ejemplo negativo de esta influencia es la conocida historia de Jezabel, la esposa del rey Acab de Israel, una mujer que terminó de llevar el país a la idolatría, le sembró de muerte, atrajo para sí a los suyos los justos juicios de Dios. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Pero antes de avanzar en este pequeño estudio, me gustaría señalarles 3 cosas verdaderamente positivas de mujeres que desde su posición influyeron para el bien y fueron el origen de gran bendición para los suyos. Estos ejemplos son realmente para que las mujeres traten de buscar la escritura y traten de imitar lo que estas grandes mujeres hicieron, para que no les caiga juicio, para que dejen de ser hijas de Eva y se conviertan realmente, como dice la palabra, hijas de Sara. El primer ejemplo que les voy a colocar es el caso de Abigail, esposa de Nabal, cuya historia aparece
en Nabal, su esposo, resultó ser un hombre no solo insensible a lo espiritual, sino desagradecido y de mal corazón. No solamente negó el sustento a David y a los suyos cuando éste vivía en el desierto huyendo de Saúl, sino que lo ofendió grandemente. Este comportamiento ruin puso en peligro no solo su propia vida, sino la de su familia, todos sus siervos y toda su hacienda. El contraste viene de parte de su esposa, una mujer sabia e inteligente, la cual enseguida se movilizó para frenar el mal que su esposo había provocado, y Dios la bendijo, entregándole su propia vida y la de los suyos. Con el tiempo llegó a ser esposa de David, quien sería rey de Israel. Versos 32 siguientes, sabemos dónde está esa historia. Segundo ejemplo a seguir para las mujeres. El segundo caso es la historia de la mujer tsunamita. Imagino al esposo de esta mujer como un hombre de carácter noble, un buen esposo, pero de poca sensibilidad espiritual, quizás porque estaba demasiado metido en los negocios familiares. Era ella, su esposa, la que, sabiendo de la presencia de un profeta de Dios entre ellos, salía a su encuentro para ofrecerles hospitalidad. Fue ella la que influyó sobre su esposo para preparar en su hogar un lugar donde el profeta de Dios pudiera descansar. No solo hizo porque buscara algún favor, ni pidió nada a cambio, pero Dios los bendijo dándoles el hijo que tanto deseaban. Tercer ejemplo grande y hermoso para que las mujeres lo sigan y investiguen cómo vivió Sara. Siendo obediente a lo máximo y a causa de su mismo testimonio, solamente con eso las personas se arrepienten. Era tan esencial para Jesucristo la influencia de esta mujer por su obediencia y su capacidad de enfrentar la situación, porque cuando Abraham estaba pidiéndole una respuesta a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, él mismo le dijo: anda y pregúntale a tu mujer. Es la influencia buena en los matrimonios cuando una mujer es hija de Sara, no hija de Eva. Como una última reflexión, ¿no sería justo aplicar nuestra pregunta: ¿sujetaremos esta capacidad a la voluntad de Dios o lo usaremos para la satisfacción de nuestros intereses? Solo a las mujeres o a las hermanas en la iglesia local. En realidad, todos, sin distinción de género, incluso de edad, en mayor o menor medida, tenemos un área de influencia, bien entre algunos compañeros, en el trabajo, en el centro de estudios, en los creyentes de la iglesia, como los amigos, en medio de la familia. ¿En qué manera vamos a utilizar esta capacidad? ¿Lo sujetaremos a la voluntad de Dios o lo usaremos para edificar o para lograr nuestros intereses? Tenemos que tener mucho cuidado, pueblo de Cristo. En Proverbios 6, 16, 19 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, de inocentes, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que hace hablar mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. La paciencia del Señor con su pueblo Israel. En Amós 4, 4, 13 dice la palabra lo siguiente. Esto es una de las enseñanzas más bonitas y coloque mucha atención. Deje de hacer lo que está haciendo cualquier situación para que entienda esta segunda parte donde se divide el estudio. Una verdad muy mal implementada. Entonces, la paciencia del Señor con su pueblo Israel. En Amós 4, 4, 13 dice lo siguiente: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos, cada 3 días, y ofrecen sacrificio de alabanza con pan leudado, y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel. Es lo que le dice el Padre Celestial a los hijos de Israel. Dice Jehová, el Señor: os hice estar a diente limpio,
en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan y todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad sobre la cual no llovió. Se secó y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. Las langostas devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, al que hace las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Esta segunda parte del discurso, por cierto, es un texto muy hermoso. Finalmente, no lo podemos dividir en 3. En Amós 4:4-5 dice lo siguiente el profeta, donde el profeta, con un tono irónico, inclusive de burla, hace una denuncia de la falta de la religión que practicaban, y de paso nos da una descripción de ella. Si tuviésemos que escoger una frase del texto que diese título a esta porción, podría ser Id a Betel y prevaricat. En Amós 4:6-11, una porción donde el profeta pone de manifiesto la misericordia y la paciencia que Dios durante años tuvo con su pueblo. Mientras ellos insistían en el camino de la corrupción espiritual y moral, el Señor una y otra vez trataba de corregirlos y guiarles al arrepentimiento. Sí, que tuviésemos que escoger una frase que sirviera al título a la porción, sin duda sería: mas no os volvisteis a mí. En Amós 3:12-13 dice lo siguiente: una solemne advertencia de parte de Dios. El tiempo se acaba si no se preparan, no se arrepienten y se vuelven al Señor. No quedará otro remedio que enfrentarse al justo castigo de Dios. La frase que puede dar al título en estos versículos es: prepárate para venir al encuentro de Dios. Pongan mucha atención en esto. La falsa religión de Israel. Id a Betel y prevaricat. Amós 4:4-5. En el verso 4 empieza con un llamado sorprendente: Id a Betel y prevaricat. Aumentan en Gilgal la rebelión. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que el profeta de Dios anime a la prevaricación y a hacer injusticia? Está extraño. Y sabiendo en este caso quebrantar un pacto, el pacto que Dios había hecho con Israel, y también a la rebelión. Está extraño. Pregúntese eso. La dificultad desaparece cuando entendemos que en esta denuncia el profeta Amós utiliza la ironía, figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario a lo que se expresa, e incluso el sarcasmo, es decir, un cierto tono de burla. En realidad no los está animando, sino denunciando de su comportamiento. Les está diciendo que cada ocasión en el cual ellos acuden a peregrinaciones a sus santuarios, y a pesar de cumplir escrupulosamente con los ritos establecidos, en la realidad lo que hacen es ofender a Dios y perseverar en la desobediencia, quebrantar el pacto con Dios, prevaricar,
y aumentar la rebelión. Pongan mucha atención en esto. Falsos lugares de encuentro con Dios. Empecemos por fijarnos en los lugares de peregrinación que se mencionan, Gilgal y Betel. Ambos sitios tenían un especial significado en la historia del pueblo hebreo. Por ejemplo, Betel, que significa casa de Dios, es el lugar donde por 2 veces el patriarca Jacob tuvo un encuentro con Dios. En la primera ocasión, cuando huía de su hermano Jacob en Génesis 28, 10, 22. Y la segunda está en Génesis 35, 1, 3, en ocasión de la renovación del pacto abrahámico. Además, fue uno de los lugares donde descansó provisionalmente el arca del pacto, en Jueces 20, 18. La frase subieron a la casa de Dios es traducida en otras versiones como subieron a Betel. Quizás fueron las razones que llevaron a Jeroboam a levantar aquí uno de los becerros de oro que era adorado en el reino del norte como el símbolo de la presencia de Jehová. Gilgal, otro lugar emblemático. No fue solo el sitio donde se colocó el primer campamento en la tierra prometida, sino también donde se celebró por primera vez la Pascua. Josué 4, 19, 20 y Josué 5, 10, 11. Después de mucho tiempo. Era también uno de los lugares donde Samuel juzgaba a la nación, en 1 Samuel 7, 16. Pero sabemos cuál era el problema de estos lugares. Pues que a pesar de lo importante que fueran en la historia de Israel, e incluso uno de ellos fue el lugar de encuentro con Dios, sin embargo, no era el lugar señalado por Dios para encontrarse con su pueblo. Pongan mucha atención en esto. Por lo que más quieran, vuélvanlo a retroceder y escuchen. En Deuteronomio 12, 5 al 6 dice lo siguiente: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. El lugar escogido era el templo de Jerusalén, donde reposaba el arca del pacto y donde el Señor manifestó su gloria. Por tanto, estas peregrinaciones eran una desobediencia clara y un acto de rebeldía contra Dios. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en ese lugar. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo te he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Como contraste esto con el sencillo mandato bíblico del Nuevo Testamento, donde todas estas figuras encontramos cumplimiento en Cristo. En contraste con la práctica de las religiones, se siguen en la inclinación de sus corazones o grupos que, aún llamándose cristianos, miran constantemente el Antiguo Testamento y que convierten lugares y objetos en motivos de peregrinación y cultos a Dios. Tenemos la enseñanza bíblica que señala a Cristo como nuestro lugar de reunión y aquel que nos reúne. Génesis 49, 10, Mateo 18, 20 y Juan 4, 21, 24. Espero que haya quedado muy claro. Vuelve a retroceder y lo escucha con mucha atención. Esta es una palabra poderosa para los que algunos dicen que no podemos movernos para otro lugar, que no podemos ir a otro lugar si no es la iglesia para reunirnos buscando la presencia de nuestro Dios Jesucristo. Que quede muy claro. Vamos al segundo paso. Dice: los falsos sacrificios que aparecía que supuestamente eran de verdad. Vamos a ponernos atención. Si hacían sacrificios, hacían ofrendas, diezmaban y todo lo demás, y no era visto bien ante los ojos de Jesucristo. Vamos a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y ahora, prestamos atención a los sacrificios y ofrendas que allí se hacían. Todos ellos estaban mencionados en la ley de Moisés. Además, se practicaban en forma escrupulosa. Por ejemplo, los sacrificios matutinos del verso 4. Bien, puede reiterarse a los holocaustos diarios referidos en Números 28, 3 al 4, o bien a un sacrificio que el
peregrino traía al altar por la mañana, el día siguiente al llegar al santuario. Deuteronomio 12, 6, 7. La práctica de ofrecer diezmos hace referencia a lo establecido en Deuteronomio 14, 28 y Deuteronomio 26, 12. Hay un cierto desacuerdo respecto a si estos diezmos eran traídos al tercer día después del sacrificio o lo repetían cada tercer día durante toda la estancia en el santuario, lo cual se está aludiendo a una práctica que caracterizaba a los ricos y poderosos de Israel, y el resto no podía practicar tan devoción. Pongan mucha atención. En cualquier caso, era un exceso respecto a lo que Dios había ordenado. Los diezmos se traían cada tercer año. Los sacrificios de alabanza aparecen en Levítico 2, 1, 2 y Levítico 7, 12, 13. Las ofrendas voluntarias aparecen en Levítico 7, 16 y en Deuteronomio 12, 6. Y sin embargo, a pesar de esta apariencia de verdad, era una abominación delante de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no cumplían con lo escrito? ¿O acaso no iban con algunos casos más allá de lo que se les pedía? De entrada, ni se ofrecían en el lugar señalado. Pongan mucha atención. No se ofrecían en el lugar señalado por Dios. Ni los becerros que adoraban allí simbolizaban la presencia de Dios. Y esto, sin mencionar que a la vez que practicaban el culto a Jehová, también adoraban a los dioses cananeos. Pero además de que servían unos sacrificios que no iban acompañados de arrepentimiento ni una búsqueda verdadera de la voluntad de Dios, en Mateo 23, 3 al 4 y Mateo 14, 23. No olvidemos que la ausencia de una adecuada actitud de corazón convierte nuestras ofrendas, aunque sean en forma de canto, de oraciones, de dinero, de lo que usted quiera decir. Pero si no tenemos nosotros nuestro corazón en una adecuada actitud, son cosas sin valor. Le reitero, si sus ofrendas, si sus diezmos, si lo que usted quiera dar, lo que usted quiera llevar, lo que usted quiera ofrecer, si no están adecuadamente, como dice nuestro Jesucristo, en la voluntad de Él, Mateo 23, 3, 4, Mateo 14, 23, si tienen una ausencia adecuada de la actitud del corazón, convierte nuestras ofensas, nuestras ofrendas, en una ofensa a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. Y esas cosas para Él están sin valor. Pongan mucha atención por el amor de Jesucristo. Falsos motivos para la oración. También nos llama la atención las siguientes palabras en el verso 5. Proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Y las traducciones, hacedlo saber a todos israelitas, es lo que a vosotros os encanta. Pregonad las ofrendas voluntarias, voceadlas, ya que es lo que os gusta. Háganlo sobre todos los israelitas, pero es lo que a ustedes les encanta. Nos damos cuenta, convertían este acto íntimo del adorador a su Dios con las ofrendas voluntarias en una exhibición de piedad. Tenían el mismo espíritu que siglos más tarde exhibieron los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús. Si hay alguna palabra que pueda describir el espíritu que les movía en toda su religión, no era desde luego el arrepentimiento. Habría que buscarla en términos como autocomplacencia o autogratificación. Todo el culto estaba destinado a tranquilizar las conciencias a la exhibición de sus supuestas ofrendas de piedad, mentiras. Por otro lado, se entregaban al abuso y a la exhortación, al robo y al engaño y a la idolatría. Un reflejo de nuestros días. Este cuadro de un Israel con una gran ceremonia religiosa, grandes peregrinaciones, fiel a la letra de la ley, pero lejos de su espíritu, indulgentes y complacientes consigo mismos, es totalmente actual. Son muchas las personas que utilizan la religión como un tranquilizante para sus conciencias, sin que exista una verdadera voluntad de cambio, participan en peregrinaciones, hacen dolorosas promesas, participan de los ritos religiosos,
pero rechazan el arrepentirse y conformar sus corazones a la ley de Dios. ¿Cuántas personas vemos a nuestros alrededores que les gusta exhibir su religiosidad, sus esfuerzos o sacrificios personales, incluso jactarse de sus donativos a la iglesia, y a la vez viven vidas egoístas, desordenadas, ofendiendo a Dios y al prójimo? Ponga mucha atención. Como alguien escribió alguna vez, en un lugar de cambiar su corazón, arrepentirse y conformarse a la ley de Dios, ¿qué les gusta hacer cosas? Comentarios bíblicos del portavoz de Oseas y Amós, página 149. Hermanos, no permitamos que esta falsa piedad, esta vida de apariencia, se introduzca también en nosotros. Ni nuestras vidas ni en la iglesia. No convirtamos nuestros cultos en un tiempo destinado a tranquilizar nuestras conciencias o exhibir nuestra religiosidad y después vivir como si nada, sin arrepentimiento, solamente conformándonos a nuestra voluntad y no metiéndonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recordamos que tampoco nosotros estamos libres de este principio, ya que hemos mencionado y que se rige al hombre caído. En lugar de cambiar sus corazones y arrepentirse y conformarse a la ley de Dios, les gusta hacer cosas. Celebremos la fiesta con panes sin levadura. Vamos a tratar de llegar aquí al verso 5. Hasta aquí hemos invitado a comentar el pan leudado que ofrecía con el sacrificio de la alabanza. Verso 5. Quizás sea este un buen momento para hacerlo. Hay comentaristas que piensan que era una práctica prohibida por la ley, Dios, que ellos habían introducido en el culto en Levítico 2:11, pero teniendo en cuenta la buena dosis de ironía y sarcasmo que tenía el profeta en estos versos, podría ser la expresión con pan leudado, más bien describa la realidad del corazón de estas personas y no la práctica literal. Venían a ofrecer sacrificios de alabanza y sus corazones estaban llenos de idolatría y otras abominaciones para Dios. Por tanto, aunque el profeta Amós literariamente dice ofrecer sacrificios con alabanza con pan leudado, no les estaba animando a ello, igual que al principio del verso 4. No les animaba a ir a Betel a prevaricar, sino que estaba poniendo en evidencia la contradicción de sus acciones debido al estado del corazón y a la abominación del producto de su alabanza hacia Dios. Hay comentaristas que hacen notar que hay un tipo de sacrificio donde el oferente o el sacerdote comían la carne acompañada de pan con levadura en Levítico 7, 12, 13. De ahí que concluyen que esta referencia no necesariamente debe tomarse como una deformación del mandato de Moisés. Recordemos, para nuestras introducciones, las solemnes palabras de Pablo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Lo más probable es que la expresión fiesta hágase ilusión a la fiesta judía de los panes sin levadura, que comenzaba con la Pascua y que duraba 7 días. Por tanto, la invitación del apóstol Pablo no es solamente participar en la mesa del Señor, desechando todo aquello que pertenece a nuestra naturaleza caída, la levadura de la malicia y la maldad, sino vivir vidas cristianas genuinas cada día de la semana, de sinceridad y de verdad. Así como celebramos una fiesta de 7 días de duración en relación con el sacrificio del Cordero Pascual, así también una vida de consagración a Dios debe estar relacionada con la muerte de nuestra Pascua, Cristo. Las palabras sinceridad y verdad podrían parafrasearse como vidas claras, transparentes, donde nuestro estado interior es conforme a los mandatos y el carácter de Dios. Charles Hodgson hace el siguiente comentario en estos versículos. Así que hagamos fiesta, es decir, ya que nuestra Pascua, Cristo fue sacrificada, hagamos fiesta. Esto no es una exhortación a guardar la Pascua judía, tampoco hace referencia a la fiesta de la Cena del Señor. Una fiesta era un espacio de tiempo consagrado. Hacer fiesta significa que toda vuestra vida sea como un festival sagrado, es decir, consagrada a Dios. Comentarios sobre la epístola de los Corintios. La dureza del corazón. Mas no volvéis a mí. Dice Amós 4, 6, 11. Esta porción enseña algo muy hermoso, y es que mientras el pueblo prevaricaba, incumplía el pacto con Dios.
y se corrompía. Dios no permanecía pasivo, no se conformaba con ver desde la distancia lo que sucedía al mover lastimosamente la cabeza de un lado hacia el otro en señal de desaprobación. Prestemos atención a las siguientes frases y indiquemos al sujeto de la acción, es decir, ¿quién hace las siguientes cosas? Amós 4:6, os hice estar a diente limpio. Amós 4:7, también os detuve la lluvia. Amós 4:9, os iré con viento solano y con oruga. Amós 4:10, envié contra vosotros mortandad. Amós 4:11, os trastorné. La respuesta es evidente. El sujeto de la acción es yo, en referencia a Dios mismo. De hecho, hay algunas traducciones recogiendo el sentido a la fuerza del texto hebreo, nos traduce el comienzo de este verso. Yo por mi parte os hice. Reina Valera 1989, Reina Valera 1977. Mientras ellos perseguían los deseos de su corazón con una religión o medida, Dios trabajaba incansablemente buscando el arrepentimiento y la conversión de su pueblo. No se daba por vencido, ni los daba por perdidos tan fácilmente. ¿No es hermoso? Precioso es nuestro Dios. Escuchemos unas cosas muy brevemente. Lo que Dios hizo a lo largo de la historia de Israel con este propósito. Épocas de hambre. Amós 4:6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Quizás la frase que más llama la atención en esta es estar a diente limpio. Una expresión muy gráfica por describir una situación donde el pueblo no tenía nada que echar a la boca. Dios los había privado de las cosas materiales necesarias para la vida con el objeto de hacerlas tomar conciencia y rectificar los valores espirituales, las promesas menores. Sin embargo, ellos pasaron por alto esta señal de Dios, y el verso termina con esta triste frase. A lo largo de estos versos, mas no os volvisteis a mí. Época de sequía, Amós 4:7-8. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, y hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a la ciudad para beber agua, y no se saciaba con todo. ¿No volvisteis a mí?, dice Jehová. Llamamos la atención en la frase, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Es decir, junto en el momento que más necesaria era para producir vuestras cosechas, pero quizás lo que más sorprende es el carácter selectivo o lo local de esta sequía. Un territorio determinado no llovió y en otro sí, o al revés. Y además, esta frase era una circunstancia que repetía con frecuencia, tanto el tiempo de la sequía, junto 3 meses antes de la cosecha, como el carácter local de la misma sugerencia. Claramente que Dios estaba actuando. ¿Y creen ustedes que el pueblo reaccionó ante tal evidencia? Así estamos nosotros a veces. Nos habla nuestro Padre Celestial por todas las circunstancias y no queremos hacer caso. Pues no. El párrafo concluye con las palabras, con todo, no os volvisteis a mí. Fracaso de las cosechas, Amós 4:9. Os iré con viento solano, con oruga, langosta, devoré vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares, nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Hasta 3 desastres naturales son aquí mencionados: el viento solano, la oruga, la langosta. Por cuanto todo hacía pensar que la cosecha sería excelente, cuando los huertos estaban a punto de ofrecer lo mejor de la tierra, cuando empezaban a afrontarse las manos en satisfacción, entonces llegaban las plagas. Bendito sea Dios. El viento solano, un viento seco que soplaba desde el interior. La oruga, la langosta. En realidad, estas 3 calamidades ya estaban anunciadas desde la antigüedad como juicios de Dios si ellos se apartaban de él. En Deuteronomio 28:15, Deuteronomio 28:15, verso 22, verso 37 al 42. Se puede llegar a un
aún experimentar una situación más dramática en el campo, no debería, o he visto una situación así haberles llevado a ponerlos de rodillas delante de Dios en arrepentimiento y en oración, pero sin embargo recordemos las tristes palabras con las que termina el verso: pero nunca os volvisteis a mí. Epidemias, derrotas bélicas que causaban gran mortandad. Amos 4:10: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio en vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová otra vez. Epidemias, que además a causa de la mala higiene se desataban de manera violenta, especialmente en los campamentos militares, por tanto una mortandad que afectaba principalmente a los jóvenes de edad militar, a aquellos quienes dependían el bienestar de las familias y de la nación. De nuevo, estamos ante una referencia a los juicios anunciados en Deuteronomio 28. Para el caso de la apostasía, si el pueblo se aparta del Señor en los versos 25 al 27 y 60, puede haber experiencias, como podemos escuchar y podemos ver. No pueden haber tan experiencias más duras que las que están descritas en Amos 4. ¿Acaso no bastaría para quebrantar el corazón más duro y hacerlo volver a su Dios? Sin embargo, esto no sucedió. Y en el verso termina con estas terribles palabras: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No sé hasta qué grado podemos estar asombrados por la naturaleza de este pueblo, pero no son más que un reflejo de la dureza del corazón humano y la ceguera respecto a Dios, en la que vive nuestro mundo, y muchos cristianos y muchos creyentes casi están igual. Un endurecimiento que va más allá de lo que encontramos su clímax en los días finales, cuando Dios entre en juicio con las gentes en este mundo. Apocalipsis 9:20, 21, Apocalipsis 16:9, 11 y 21. Hay que tener mucho cuidado. Amos 4:11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová de los ejércitos. El verso habla de una situación de destrucción solo comparable, y cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, sea lo que fuese terrible, para algunos comentaristas es una referencia a un fuerte terremoto, para otros las guerras contra Jezreel, el rey de Siria, donde Israel llevó la peor parte. 2 veces leemos en el segundo libro de los Reyes que los sirios no los destruyeron totalmente porque Dios tuvo misericordia de ellos. Segunda de Reyes 13, 22, 23. De ahí una frase a modo de proverbio que también nos llamó la atención: fuisteis como tizón escapado del fuego. Nosotros diríamos como el que escapa por los pelos, pongámosle así, de ser totalmente destruidos. Y reconocieron ellos la mano de Dios en estas cosas, se volvieron finalmente al Señor. La respuesta está en el mismo verso: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En 2 de Reyes 13, 5, 6 da mucha luz respecto a la actitud de este pueblo. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel con sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de sus pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Pongan mucha atención. Dios no está inactivo. A veces la noche es tan oscura y la tormenta tan fuerte que llegamos a pensar que Dios está ausente, pero no es cierto. Él está ahí, además está trabajando. Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todavía no ha dado por perdidos a los hombres de este mundo, y a pensar de los desprecios, aún persiste en reconciliarnos consigo por medio de Jesucristo.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que a todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Habrá alguien quizás de los que está escuchando este estudio que todavía esté resistiendo a la voz de Dios. No le será difícil echar un vistazo a su vida y ver cómo de otra manera Dios le está conduciendo a tener un encuentro con Él por medio de Jesús, un encuentro sobre la base del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Fija la mirada en Jesucristo y escucha la voz de Dios. Tampoco Dios no se ha olvidado de aquellos que son verdaderos hijos suyos y por una u otra circunstancia se han apartado de los caminos del Señor. Nosotros podemos olvidarnos, e incluso a veces en una necesidad, que si así sea el sentido de la que la obra del Señor debe avanzar, no podemos estar anclados en el pasado. Sin embargo, siempre podemos descansar en esta verdad. Dios sigue obrando también en sus vidas y en diferentes formas, algunos de ellos muy dolorosas, y existe una en guiarnos al arrepentimiento y a la confesión. Él quiere restaurar la comunión perdida con Él y como consecuencia con sus hermanos. Evidentemente la dureza de este camino de retorno va a depender de nuestra respuesta. Veamos lo que dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Otro punto de reflexión es que las cosas no ocurren por casualidad en la vida del cristiano, ni la experiencia del pueblo de Dios. Mucho de lo ocurrido en Israel se podía haber explicado apelando a causas naturales, a la casualidad, o etcétera, 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 etcétera. De la misma forma podemos decir que detrás de cada experiencia, por trágica o dura que parezca, está la mano de Dios. Unas veces actuando directamente, otras simplemente permitiendo y además siempre con un propósito. En todo. En Job 1:22 dice lo siguiente: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Finalmente, hermanos, pues que estamos matriculados en la escuela de Dios. Él nos está formando para su gloria mediante las experiencias de la vida. No está por demás parar un instante, echar vista atrás para reconocer su mano a la distancia, visualízala y busca verdaderamente a Dios. Puede leerlo con mayor cuidado. Amós 4. Mis queridos amigos y amigas, la realidad del hombre actual y de cada uno de nosotros en particular no es mejor que la de aquel pueblo. También nosotros vivimos justificando los deseos de nuestro corazón sobre la voluntad de Dios, aferrados a nuestros grandes o pequeños vicios, a nuestra forma de religión, rebeldes a su llamado al arrepentimiento y en muchos casos ofendiéndole abiertamente y desvergonzadamente a la única manera de encontrarnos con Él en paz como amigos y por medio de Jesucristo su amado Hijo, que dio su vida en rescate por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados, para que por medio de la fe de su nombre vencedor quedáramos reconciliados con Dios. Romanos 5:1. Cristo ha afrontado por nosotros todas las justas demandadas por la santa ley de Dios y todas las exigencias de su santidad. Por ello, nuestra preparación para encontrarnos con Dios en gozo y paz, esta es nuestra aceptación y confianza en la obra, y acaba en el victorioso nombre de Jesús. Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones. Padre Celestial, te doy gracias por haberme permitido llevar un tema más de tu palabra santa, Señor Jesús. Que sea tu presencia que esté tocando en este momento, Padre Celestial, a cada uno de esas mentes y a cada uno de esos corazones, Señor.
que tenemos que vivir una vida a como tú la demandas, Padre, a como tú la dices en tu palabra, Señor Jesucristo, para no ser sorprendidos, para no decir en un momento o no escuchar en un momento a nuestros oídos estas palabras. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y les dijo: esforzaos a entrar por la puerta. Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros estéis excluidos, porque vendrá del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Lucha para que tú no seas de esos. Amén y amén.